Buenos días, buenas tardes, mis amigos de mi canal de YouTube. Les habla de Juan Antonio Ames, técnico de regulación y lavadoras. Siguiendo con la segunda parte del curso de reparación de tarjetas electrónicas, me he detenido mucho lo que es la medición de los sensores, porque pues digámosle que un 30 o un 40% de problemas que nos se presentan con nuestras neveras vienen de los sensores. Pues en este caso, en el primer video, pues les enseñé cómo hacer las mediciones, tanto temperatura ambiente y en diferentes grados centígrados. En este caso, pues tengo dos sensores de un refrigerador Samsung, y de acuerdo a estos dos sensores, a estos dos tipos de sensores, tenemos uno que está en buenas condiciones y el otro que no está trabajando bien. En este que les muestro aquí tiene un problema que se retarda mucho en arrancar la nevera, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que el problema del sensor. En algunos refrigeradores nos marca el código de error de sensor, pero sería bueno que ustedes aprendan a hacer las mediciones para cuando nos vendan un refrigerador, nos vendan un sensor, nos demos cuenta que está en buenas condiciones. Me ha pasado a mí, ¿no?, que me venden un sensor que viene directamente de fábrica y resulta que nos presenta que se encuentra en mal estado. Entonces sería bueno siempre saberlo medir. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pues el multímetro, ¿sí? Les había indicado también la tabla de valores. Aquí yo la tengo. Esa tabla de valores me dice, de acuerdo al modelo de refrigerador, ya sea Samsung o Angel, me dice a qué temperatura nos va a manejar exactamente el sensor. En este caso, pues tenemos el refrigerador Samsung. En este caso, ¿qué he hecho? Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta es a qué temperatura ambiente estamos. En este momentico, pues estamos a temperatura ambiente de 30 grados centígrados, ¿no? El mismo tester, el mismo multímetro, ustedes lo colocan aquí en temperatura, aquí en grados centígrados, y lo colocan aquí el común, y aquí aquí el positivo y aquí el negativo. Perdón, aquí coloquémoslo, aquí está el común, ¿sí? Aquí está el positivo. Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo aquí para que nos marque bien. Que nos dé una valoración exacta, ¿no? Aquí está el positivo y el negativo. Y aquí nos va a dar a qué temperatura exacta estamos, ¿no? Entonces, con la temperatura vamos a trabajar y vamos a ir al tablero. Vamos a ir a la tabla de valores, sensor temperatura, grados centígrados. Cada equipo de refrigeración, cada refrigerador tiene una tabla de valores. Entonces, de acuerdo a la tabla de valores, vamos a trabajar con eso. En la tabla de valores me aparece que a temperatura ambiente a 28 grados centígrados me marca 8 kiloohmios. Entonces, vamos a medirlo con el sensor que está en buenas condiciones para darnos cuenta si esa es la temperatura. Perdón, si ese es la humedad que me tiene que estar marcando. Según la tabla de valores, me tienen que decir que a una temperatura ambiente de 28 grados centígrados, a una temperatura ambiente me tienen que marcar 8 kiloohmios. Vamos a medir el sensor si nos está marcando con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el multímetro en la escala en la escala de kiloohmios. A uno le llaman caómetros kiloohmios, ¿no? Usted sabe que 1000 ohmios equivale a un kiloohmio, ¿no? Entonces, la vamos a colocar en la escala de 20 kiloohmios y vamos a medir el sensor. Entonces, tomamos la punta que ya le hemos colocado. Sí, vamos a medir el sensor, cuánto nos marca. Este es el sensor el que está en buenas condiciones. Buenas condiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque es que muchas veces a muchos de ustedes les ha ocurrido que de fábrica han venido, mire que este me está marcando 8.94 más o menos. El rango, después de hay una disminución del rango un 10%, a veces un 15% menos, un 10% más. No, es normal. Lo que no se puede pasar es más de un 50%, más de un 30%. 8.94 está bien, ¿no? Entonces nos está marcando 8.94, o sea que está cumpliendo más o menos con el rango que nos está diciendo
a una temperatura ambiente de 28 grados centígrados. Muchas veces cambia porque pues acá lo estamos haciendo con una temperatura que muchas veces puede estar variando, ¿no? Si por aquí oyemos, tipo, estamos en una parte demasiado fría, entonces cogemos con la mano y le damos la temperatura ambiente con la mano, ¿sí? Para que nos dé el valor real. Lo mismo cuando estemos midiendo con el multímetro. Ahora vamos a medir el sensor que el cliente nos dijo que se retarda mucho, el compresor se retarda mucho en arrancar. ¿Cuándo vamos a encontrar el problema con este sensor? Cuando tenemos problema de descongelación, que ya revisamos resistencia, revisamos bimetálico y resulta que la nevera nos sigue fallando. Cuando nos marca el código error de sensor también. Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir. Yo normalmente, ¿qué hago? Yo en un cuaderno apunto el modelo de la nevera, apunto la cantidad de humedad que me está marcando y normalmente cuando compro un sensor que esté en buenas condiciones, eso lo tengo por escrito para cuando vaya a revisar una nevera, pues de una vez descartar si el problema del sensor. En este caso, pues el cliente me decía que la nevera se retarda mucho en arrancar, o sea que se demora mucho, a veces 1 o 2 horas en arrancar. Hice las revisiones correspondientes de la tarjeta, hice las revisiones correspondientes del bimetálico, del termostato, de todo lo que es de la resistencia. Le revisé todo lo que es el cableado y me di cuenta que está en buenas condiciones. Entonces ya me di cuenta que es el problema del sensor. Este es el sensor que está en malas condiciones, entonces vamos a medirlo. Vamos a medirlo si está cumpliendo con el parámetro que nos dice que tiene que marcarnos aproximadamente a una temperatura de 28 grados centígrados, nos tiene que marcar 8 kiloohmios. Vamos a medirlo. Aquí ya lo hemos colocado en la escala de kiloohmios. Entonces mire, este es el sensor que nos está presentando el problema, ¿no? Es el mismo que el anterior, pero nos está presentando. Entonces vamos a medirlo. Vamos a medirlo bien. Mire que nos está marcando un rango muy alto, nos está marcando 15 kiloohmios. O sea que prácticamente más de un 100% de, de la capacidad que nos tienen que marcar, o sea que está en malas condiciones. Este es el que está en malas condiciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar les voy a enseñar cómo vamos a medirlo, con ya darnos cuenta que el sensor está en malas condiciones, vamos a colocarlo con agua fría, con agua al clima y agua con hielo. ¿Con qué fin hago eso? Con el fin de que ustedes vayan aprendiendo. Si en el caso de que por X motivo no tengan la tabla de valores, lo miden con agua, lo pueden medir con agua fría, con agua caliente. En este caso, aquí lo he hecho en el video anterior, que hemos colocado agua con hielo, agua al clima y agua fría. ¿Sí? Yo con qué fin les hago eso, para que ustedes vayan comenzando a medir los sensores. Si por aquel motivo no tienen la tabla, entonces lo podemos medir también con eso. Vamos a utilizar la tabla por ahora, ¿no? Vamos a utilizar la tabla por ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el sensor en buenas condiciones, lo vamos a colocar primero, vamos a probarlo vamos a colocarle al clima. Ahí me tienen que variar la temperatura. Si los colocamos con agua al clima, aquí está con agua al clima, ustedes pueden ver, el agua está al clima, me tienen que variar la temperatura porque está recibiendo ya un poquito más de frío. Entonces ya no me va a marcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el cuaderno, entonces les voy a enseñar la segunda prueba, ¿no? La mayoría de multímetros tienen para medir temperaturas, casi todos, ¿no? Tienen para medir temperatura. Entonces lo vamos a colocar en el grado de temperatura y aquí lo vamos a medir. Vamos a medir el agua con hielo, ¿no? Que ya está un poquito, entonces ahí nos está marcando 4 grados centígrados. Entonces nos está marcando 4 grados centígrados y aquí mismo hemos colocado el sensor, ¿sí? El sensor. Entonces nos vamos a la tabla. Vamos a suponer que nos vamos a la tabla cuánto nos tienen que marcar
con 4 grados centígrados. Según en la tabla, aquí hemos apuntado, ¿no? Ya que digamos lo que va en la tabla de valores. Muchas veces podemos tener una equivocación de unos, podemos tener una equivocación muy, digámosle un porcentaje del 10%, del 8% menos. Pues según la tabla nos dice que en 4 grados centígrados nos tiene que marcar 12 kiloohmios. Vamos a hacerlo con el sensor que está en buenas condiciones, ¿sí? Entonces hay una regla que nos dice, eso lo hemos dicho anteriormente, ¿no? La regla que nos dice que, aquí la habíamos apuntado, ¿no? Según eso, la regla nos dice que a mayor temperatura, menor resistencia. O sea, si le estamos dando un poquito más de calor al sensor o si le estamos dando un poquito más de frío, a mayor temperatura, menor resistencia. Si le vamos a quitar, si la temperatura va a bajar, o sea, que la vamos a colocar que está en 15 grados centígrados, la vamos a colocar a 8 grados centígrados, que nos va a ver más la temperatura, entonces nos tienen que marcar mayor resistencia, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Pues según lo que hemos visto anteriormente, lo hemos dicho, que a 4 grados centígrados nos tienen que marcar 12 kiloohmios. Entonces vamos a ver si, y con 28 grados nos marcó 8 kiloohmios. Entonces ahora nos tienen que marcar aproximadamente 12 kiloohmios. Vamos a mirar si nos está marcando eso. Aquí ya tenemos los valores. Vamos a marcarlo. Entonces aquí nos está marcando 15 kiloohmios. Ustedes lo pueden ver ahí, nos está marcando 15 kiloohmios, lo pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese registro es bueno que ustedes lo lleven en un cuaderno, ¿no? Entonces vamos a colocar a 4 grados centígrados de 12 kiloohmios, más o menos la diferencia son 3, nos está marcando aproximadamente 15 kiloohmios. ¿Por qué ha bajado un poquitico? Porque como el hielo ya está derritiendo, entonces nos está bajando un poquitico, ¿no? Si lo hace, entonces por eso es que nos ha bajado. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con el sensor que está en malas condiciones. Y midiendo con el sensor que tenemos el problema de que se retarda mucho en arrancar la nevera o el compresor, tenemos 17 kiloohmios. Entonces, mis queridos amigos, esto es lo que les quería enseñar, más o menos cómo debemos medir cómo podemos medir los sensores. Entonces, lo podemos hacer de varias formas, ¿no? En este caso podemos de agua fría, agua con hielo, como quiera, agua al clima. Entonces, de acuerdo a la tabla de valores podemos darnos cuenta, esa es una forma. También podemos darnos cuenta utilizando lo que hemos dicho, agua con hielo, temperatura ambiente, tomamos la temperatura ambiente y tienen que ir cambiando poco a poco. Esa es una manera de darnos cuenta cuando es el problema de sensor. En este caso estamos viendo lo que pasa con desde un sensor de una nevera inverter Samsung. ¿Sí? Muchos amigos me preguntan cuándo nos damos cuenta, cuando identificar rápidamente, cuando nos damos cuenta que el problema es de sensor, para cuando vamos donde el cliente nos tengamos en cuenta eso. Voy a darle 5 pasos que nos ocurre cuando es problema del sensor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a enseñar más o menos las fallas más comunes que tenemos en cada uno de estos modelos de las tarjetas. Por ahí también tenía una tarjeta inverter, por aquí tengo una, esta también es de una tarjeta inverter de la Samsung, ¿sí? Esta es una tarjeta que la tengo para cuando estemos haciendo el curso de reparación de tarjetas electrónicas. Entonces lo que queremos darnos cuenta, que la función que hace el sensor, todos los sensores trabajan con un modelo diferente, ¿no? O sea, de acuerdo al modelo de la nevera Riverador, mire que este es un microcontrolador diferente, este también tiene un microcontrolador diferente, de la inverter, mire que son muy diferentes, entonces quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Cada tarjeta, esta es de las MAVE centrales, también trabaja con un microcontrolador diferente, entonces cada sensor, cada tarjeta trae una medición muy completa, no pueden tener la misma marca, pero trabajan con un microcontrolador, un micro diferente. Entonces siempre es bueno que ustedes tengan en cuenta todos los conocimientos básicos de cuándo es problema del sensor.
Lo primero que vamos a encontrar, las fallas más comunes en los nevecones Samsung, por ejemplo, el estilo europeo, en la experiencia que yo he tenido, es que la persona me dice que se demora mucho en arrancar, pero cuando se demora mucho en arrancar, no en el momento de conectarla, ya cuando me hace el segundo o el tercer descanso, o sea, cuando es el tiempo corto, digámoslo así, cuando la tarjeta llega en tiempo corto, se me demora hasta 1 o 2 horas en arrancar, entonces la persona va a encontrar que pasaron 2 o 3 horas y el nevecón no me quiere arrancar, entonces el problema es de sensor, eso es bueno. ¿Cuándo más nos damos cuenta cuando el problema es de sensor? Cuando encontramos el freezer completamente lleno de hielo y ya hemos revisado la resistencia, revisamos el termostato, revisamos el bimetálico y nos sigue marcando, nos sigue llenando de hielo. Entonces ese es otro problema que vamos a encontrar cuando el problema es sensor. Y el tercero es cuando se enfría demasiado, ¿no? O sea, cuando en conservación los alimentos comienzan a congelarse. Entonces el cliente le va a decir que está enfriando demasiado en el sistema de conservación. Entonces el cliente nos va a decir eso. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta, mis queridos amigos. Bueno, eso es lo que les quería hablar, mis queridos amigos. Agradeciendo mucho por la atención prestada. No olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Adarme Garzón.